Muy buenas tardes, señor Francisco va? Javier Sea Rojo. Me va muy bien. Ya se hizo costumbre, ¿no? Los viernes nada más de tú y yo, tertulia de dos. Yo creo que deben de poner las cartas sobre la mesa. Si ya no quieren ser partícipes de este programa, que lo digan abiertamente el señor Carrillo y el señor Pacheco. Y tomamos cartas en el asunto, ¿no? Bueno, tú eres el jefe, entonces tú tomas cartas en el asunto. O sea, pues, tú eres el dueño del changarro. No, man. Yo creo, ¿no? No, pero a ver, o sea, ¿por qué eres así? Yo nada más digo, a ver, ¿cuántas semanas llevamos así? Ay, dos, hombre, apenas. ¿Ah, sí? Sí, es la segunda. Hay Es que irlas es muy anotando. sacado. Sí, sí. No, sí, hay que Lo que anotarlas. pasa es que tú estás cargado de rencor. Sí, me dicen el lleno de odio. Exactamente. ¿Cómo van tus Dodgers? Van bien, ¿no? Van muy bien, fíjate. La verdad es que, pues, a ver, fueron en la temporada regular lo hicieron bien. Milwaukee fue el mejor equipo de todas las grandes ligas, que sin duda pues pensamos que iba a dar un poquito más de batalla, pero los Dodgers están jugando ahorita de una manera muy en equipo, porque a Ohtani no le ha ido tan bien. Quiere decir que no es necesario depender tanto de un jugador, sino que el resto del equipo lo está haciendo también muy bien. Entonces, pues digo, para los que somos fans de ese equipo, pues estamos encantados. Hoy podría consumarse la barrida y el 4-0 y hoy picha Ohtani. Entonces va a estar bueno también el día de hoy. Pues yo creo que sí, se va a dar. Sí. Me da mucho gusto. Te vi ayer bateando. Sí, soy muy malo. Y además de todo te emocionas, ¿verdad? Eres como niño chiquito, como cuando en el patio de la escuela hay fútbol, es el supertazón, todo el mundo jugaba americano. Uy, ahora la serie mundial, ahora todo el mundo. Me hubieras visto cuando salí de ver la película de Fórmula 1. Ahí sí me hubieras visto. Acabaste en el torito. No, que casi acabo estampado en un poste. Ay, pero no, no es cierto. O sea, es es una normal, ¿no? A ver, la vida está hecha de estos momentos. Si no, no vale la pena. Claro. Dicen que los niños, la diferencia entre el niño y el hombre es el costo de sus juguetes. Entonces, así va. Qué bueno. Entonces, pues ya está. Oye, quería platicar contigo un Pues fenómeno. Yo creo que ahorita no tanto, porque ya vamos a tener que ir a una pausa. ¿Ah, ¿verdad? sí? Sí. Ahorita regreso. Señor Manuel Velázquez Mares y un servidor, estamos aquí en la tertulia. Sí. Y vas a platicarme algo. No, te iba a decir que hoy traemos en excelsior.com.mx, usted debe de meterse a nuestra aplicación, descárguela, es gratuita y ahí se informa de todo. Como yo creo que de 1 a 2 notas así a la semana de tema de saqueo y de rapiña. El día de hoy hubo un accidente en la zona de la México-Querétaro. Imagínate qué fue. Camión de cervezas. ¿Tú crees que un camión de cervezas iba a terminar limpio? Pues obviamente no. Luego empieza el tema de la rapiña y del saqueo. Qué tristeza. Yo siempre lo que digo lo hago en la redacción en tono de broma, pero que no fueran libros, ¿verdad? Porque nadie lo toma, nadie agarra uno. Y tenemos algunas comparaciones también, por ejemplo, concretamente de videos en China, en donde ahí el producto que usted quiera, si un camión se voltea, o sea, hemos visto imágenes de cámaras de seguridad en las cuales pues, los mismos ciudadanos llegan, empiezan a acomodar lo que se le haya caído al camión, lo dejan a un lado hasta que se despeja la vía y obviamente llega otro camión de la empresa que sea y recogen su mercancía, ¿no? O sea, ¿por qué sucede ese fenómeno? Porque pues no hay leyes, porque no pasa absolutamente nada, ¿no? Y como te digo, llevamos esa nota que mínimo una vez a la semana, ¿te gusta? Desea Qué el triste, producto. la verdad es que además de todo te voy a decir una cosa. No puedes estar pidiendo que haya autoridades buenas ni que haya policías honestos si tú eres un ratero. Punto final, ¿eh? Sí. Hemos visto que... Yo creo que lo más grotesco fue un día un camión de puercos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, que se estaban llevando los cerdos. Sí, se estaban llevando los cerdos de verdad, me parece. Gallinas, pollos, o el producto que usted quiera. Creo que sí es un fenómeno bien feo que empieza como ciudadanos. Ahorita, bueno, hace unos días llevamos también el video de... con las lluvias entraron a una tienda de estas que te dan abonos chiquitos y uno de los, pues literal, delincuentes estaba en medio del agua, porque pues en las inundaciones, sacando una motocicleta. Y entonces ahí va con la motocicleta tapándole a media llanta y llegó un elemento de la Guardia Nacional a pararlo
y decirle, y me la regresas. Y entonces se queda el tipo Era así. una anfibiocicleta. Una anfibiocicleta, ¿no? Y entonces, pues muy bien, el elemento de la Guardia Nacional así de, la regresas. O sea, la regresas. Y la gente por acá y los que estaban grabando, déjensela, ya que se la lleve. O sea, dices, ¿por? No, qué mal. A mí me da muchísimo coraje. Y reitero, ¿no? O sea, tú no puedes pedir que respeten tus derechos, no puedes pedir un juicio de amparo justo. Sí. Cuando tú haces eso, o sea, en ese momento pues pierdes toda tu esencia como ciudadano. Oye, libros. A ver. Estaba diciendo. A ver, estoy leyendo uno que está buenísimo. La verdad es que te voy a decir, fui a una de estas librerías que enarbolan el nombre de uno de los principales héroes de la India. Un premio Nobel de la Paz. Exactamente. Y me pareció muy simpático que había un libro que decía ejemplar firmado por el autor. Ok. Entonces, leo la dedicatoria y dice, ojalá que Mónica te haga llorar y tal. Y se llama el libro Esta cuerpa mía. Entonces dije, me pareció muy buena la dedicatoria, porque además de todo, qué humor, no conozco, se llama Uri Bleier, el autor, o Uri Bleier. ¿Pero a qué se refería con firmado por el autor? Firmado por el autor. O sea, sí firmado. Sí, o sea, nada más una dedicatoria, no firma caligráfica. No, caligráfica. Tenía una estampa y estaba con pluma escrita la dedicatoria. Obviamente no está ninguna persona, pero vi era un bonche y cada dedicatoria era distinta. Wow. Entonces dije, sí, te llamó la atención, te atrapó. No leí mucho y me lo llevé. Y me impactó, o sea, el libro está buenísimo, es la historia de Leonardo. Leonardo es un chavo que en la primaria se da cuenta que él quiere ser mujer y después se vuelve Mónica, que es una mujer trans. Y es su historia desde que sale de la Ciudad de México hasta que está en Tijuana. Y en Tijuana, pues todo el que conozca la frontera y conozca esa frontera tan compleja, pues es en donde ejerce la prostitución. Okay. Y además de todo, comercia con drogas. Conoce a más de la comunidad trans y te habla de todo lo que pasa en esa frontera, lo que tiene que ver con los camioneros, lo que tiene que ver con el tráfico de droga, los bares o la prostitución en la Avenida Revolución, que es como la más nice, pero cuál es en donde podían ellas, porque ella todavía no se había podido operar, y entonces lo que hacía era inyectarse aceite. No, qué cosa. Y dureza. Quiero pensar que es una novela basada en algún hecho real. No, es una novela. Yo supongo que este hombre Uri debe de tener un conocimiento importante de esa zona. Seguro. Porque habla de cosas que pasan, ¿no? Por supuesto. Pero qué dureza. O sea, yo creo que después de Salvar al Fuego, que es de Guillermo Arriaga, debe de ser la segunda novela más dura y más sórdida que he leído. Está verdaderamente fuerte. Suena interesante. Muy interesante. Sí. ¿No? Y además te lleva sin duda a comprender. Yo creo que muchas veces juzgamos a las personas trans a bote pronto, ¿no? Y a las personas trans a lo mejor las que ni siquiera van bien transformadas, las que van con las uñas mal pintadas, con el vestido roído, y las juzgas a bote pronto. Es una ignorancia muy grande, ¿no? Sí, es una ignorancia, es un prejuzgar a la persona como, pues desde el punto de vista de una sociedad que tenemos una historia, ¿qué te gusta? Católica, como les digo, de ignorancia, ¿no? Hablar, no ponerte en los zapatos de esas personas. Digo, actualmente, afortunadamente, los tiempos han cambiado mucho, pero sí, pues no sé, a ver, tú recuerdas, yo recuerdo la época de mis abuelos, la generación de mis padres incluso, eran temas tabú. O sea, tabú tabú 3.0. Sí. O sea, eran intocables y además de todo había una descalificación y una transfobia impresionante, ¿eh? Sí. Impresionante. O sea, si había una homofobia muy fuerte, la transfobia era peor. Peor, mucho Así peor. es. O sea, eran de verdad cosas que no se podían entender. Pero justo, qué afortunados somos de vivir en esta época que novelas como esa pues siguen educando a la gente. No, pero qué historia, ¿eh? Unas historias desgarradoras de verdad.
desgarradoras. Y Tijuana, ¿cómo se familiariza con ese tipo de temas, no? Y además de todo, digo, yo ahora que tengo la suerte de viajar mucho a Tijuana y que he ido ya en muchas ocasiones, el desdoblamiento de Tijuana en 150 ciudades es impresionante. O sea, y el desdoblamiento también hacia playas de Rosarito y también incluso hacia Ensenada, al Valle de Guadalupe, y para el otro lado, por supuesto, Tecate, Mexicali. No obstante que es un estado enorme, resulta a veces chiquito, ¿no? Sí. Porque también ahí habla, ¿no?, de las cosas. Cuando iban a nadar, por ejemplo, al rincón en donde empieza la patria, ahí a playas, que tenían que ver que tenían que ir a nadar un lunes o un martes, que no hubiera gente. Porque si había familias, entonces había problema, ¿no? De que los agredían, de que los corrían, de todo. Iban a llamar a la policía. También el asunto del consumo de drogas, totalmente impresionante allá. Bueno, la verdad es que está bien, bien interesante. En Tijuana, mucho de lo que no se conoce, si no son como fans en el tema de musical o si no son personas melómanas, Tijuana a nivel musical pues tenido, la verdad es que éxitos artistas muy exitosos que pues, si no estás como en el medio, es poco que lo sepas, ¿no? O sea, lo mismo con el tema de Monterrey. Monterrey y Tijuana, o sea, hablando del norte del país, como meca musical, ha dado muchísimos géneros y muchísimos artistas. Entonces también hay demasiado talento de aquel lado. Y además de toda esa vida, en la que vives entre dos ciudades, porque una gran parte de los tijuanenses viven entre San Diego y Tijuana. ¿No? En una ciudad que la verdad es complicada, en una ciudad compleja, en una ciudad en que tiene partes feas, por supuesto, y San Diego, que es una ciudad hermosa. O sea, hermosa. Es bien chistoso. Esos contrastes son terribles. Perdón que te interrumpa. Es bien chistoso como cuando los que hemos tenido oportunidad, por ejemplo, de que llegas a Tijuana, al aeropuerto de Tijuana, y pasas por el CBX, que es el Paso Express, ¿no? O sea, que literal creo que te tardas más en llegar y agarrar tu maleta que en lo que ya estás del otro lado claro, del país. Como en cuanto cruzas el CBX, que medido son 8 minutos lo que pasas, en cuanto sales del aeropuerto del otro lado, ves lo bonito que es, ¿no? O sea, esa comparación es increíble. Y el aeropuerto de Tijuana también es feo. Sí, por eso te digo. Lo han remodelado y tal, y le han echado ganas, pero es feo. Sí, y hablando como mexicano, siempre se dice, ¿no?, que quieres educar, hablando vialmente, por ejemplo, quieres educar a un mexicano, llévatelo a vivir a Estados Unidos. Porque en cuanto sales... En una semana. En horas. En cuanto sales del aeropuerto de Tijuana, cruzas el CBX, tienes que empezar a respetar la ley. Si rentas un coche, tienes que empezar a manejar como tienes que manejar, no como estamos acostumbrados aquí en México, que no pasa absolutamente nada. Sí. O a dar mordidas o toda esa idiosincrasia del mexicano que se tiene, pero llegas a Estados Unidos y o te portas bien y más ahorita o te y además, por ejemplo, Tijuana tiene una oferta gastronómica impresionante. Sí. Parte también de la comida china que se tiene en Mexicali, que creo que es el mejor lugar para comida china, pero tienes también muchos chefs de culto que están también en Valle de Guadalupe y que han también puesto restaurantes en Tijuana. En Ensenada. Tienes el César's, que es en donde nació la ensalada César, que está ahí en la Avenida Revolución. ¿Cómo se llama? Hay unas tostadas buenísimas de comida del mar que están como en food trucks en Pero Tijuana. Esa está en Playas Rosarito, ¿no? ¿Tiene una estrella Michelin? No. En Tijuana hay una zona donde hay unos food trucks. No, le tendría que preguntar a... Y a ver, creo que ahorita lo puedo encontrar. Son muy famosas, son tostadas que espectaculares. Bueno, y salieron ahí también los tacos de asada, uno de los mejores del mundo también. Sí, los tacos. La verdad es que... Y te vas para el otro lado y tienes restaurantes a más no poder. Otro que ya les estaba platicando también la semana pasada que estoy leyendo, es el primer libro, la ópera prima de Sándor Márai. Que Sándor Márai, yo creo que usted lo debe de conocer, es un escritor húngaro. Él escribió El último encuentro, escribió también La mujer justa, que son 2 librazazazos. Y este es el primero y se llama El Matarife. Y es la historia de un chavo que va un día, que ve como un campesino en Hungría precisamente, mata a una res y entonces se enamora del proceso de matar y de la sangre. Y después lo reclutan para ser soldado en la Primera Guerra Mundial y gracias a esa propensión tiene grandes resultados.
porque no le cuesta trabajo matar. Sí, no, se lo recomiendo muchísimo. Okay. Si usted conoce a Sandor Maray, también tiene un lado sórdido impresionante. Un hombre que además de todo, fíjate la paradoja, ¿no? Sufría mucho por toda la situación que tenía que ver con el muro de Berlín y se suicidó una semana antes de que abrieran el muro de Berlín. De que cayera el muro. De que cayera el muro. ¿Qué fue en 1984? ¿86? No me acuerdo bien. Que todo el mundo se lo atribuye a Reagan, y la verdad es que Reagan hizo un gran discurso, pero fue un error del nuevo secretario de prensa del primer ministro alemán de Alemania Democrática, paradójicamente que no lo era, pero se equivocó cuando le hicieron una pregunta, no tenía la preparación adecuada y dijo, sí, vamos a dejar que la gente pase por el muro. Y entonces los periodistas que estaban ahí presentes dijeron, acaba de decir el ministro que ya van a dejar que pase la gente, y eso hizo que se movieran que se volcara miles toda de personas. ¿sí? Y eso fue, yo creo que debe haber sido entre 8 meses y un año después del discurso de Reagan. Hubo mucha presión, por supuesto, además de todo por la falta ya de apoyo a Gorbachov y los problemas que estaba teniendo Gorbachov en su propio país, ¿no? Con la perestroika. Exactamente, y con la Glasnost, que quizá fue la más importante, porque la Glasnost es la que hablaba de la libertad de prensa y de que el Politburo tenía la obligación de informar con verdad a los ciudadanos. Muy bien, señor Sea. Qué interesante. Y después llegó Boris Yeltsin. Y después llegó Que me caía re bien porque era más pipa que una botella del murciélago. Hijo de su madre. Bueno, que hasta Buckingham llegó hasta las manitas. Bueno. Pero esa ya es otra historia, se la contamos la semana que viene. La 1 de la tarde, las 2 de la tarde con 57. Gracias. Que tenga un gran fin de semana. Adiós.